El oscuro caso de Nora Fuller, 119 años de misterio. El 11 de enero de 1902, Nora Fuller, de 15 años, desapareció después de salir de su casa. Le dijo a su madre que iba a reunirse con un hombre por un trabajo como niñera, después de encontrar un anuncio en el periódico local. No volvió a casa esa noche ni la siguiente, y con el correr de los días, Nora no regresaba. Su cuerpo desnudo termina siendo descubierto un mes después, en un departamento vacío. La cuidadosa planificación y la atención al detalle por parte de su astuto asesino es lo que hace que este caso sea tan intrigante. Vamos a conocer este escalofriante caso sin resolver. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Como soy escritora de thriller, de terror y misterio, me apasionan los casos misteriosos y los casos criminales sin resolver, las desapariciones, los James y John Doe. Es algo que me fascina. Tenía el otro canal dedicado a esto, pero lo tuve que cerrar por diversos motivos. Como vi que en varios de los comentarios me pedían que traiga de nuevo algunos casos criminales o algunos casos misteriosos, una vez a la semana les estoy subiendo algunos de mis anteriores videos, porque este canal básicamente está dedicado más a la literatura, a los audiolibros, a los audiocuentos y a los audiopoemas. Vamos a intentar de darle un poco de luz a este caso, que es muy triste y tiene 119 años de antigüedad, y todavía hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Es la triste historia de Nora Fuller, una niña cuyo asesinato en el 1902 todavía es recordado en la ciudad de San Francisco. Es el caso más antiguo sin resolver. ¿Es posible que Nora se haya estado reuniendo en secreto con un hombre mucho mayor que ella y se lo confió a una amiga? La ciudad quedó cautivada por el misterio del asesinato de Nora Fuller. Este nivel extremo de publicidad que ejercieron los periódicos de la época logró hacer una fuerte presión sobre el Departamento de Policía de San Francisco para que resolvieran el caso. Eleanor Perline, conocida como Nora Fuller, nació en China en el 1886 y en el 1890 su padre, que era un ingeniero de barco de vapor, una noche en la que estaba semidormido sobre una silla en la cubierta del barco, mientras estaban en alta mar, desapareció. Nunca más se volvió a ver. Al señor Perline se lo tragó el mar. Un año después, la señora Perline se casó con un hombre llamado W. W. Fuller en San Francisco. Pero 7 años después de haberse casado, obtuvo su divorcio. La señora Fuller tenía 4 hijos. En el momento de la desaparición de su hija tenía muchos problemas económicos. En cuanto a Nora, asistía regularmente a la iglesia metodista episcopal, disfrutaba de trabajar en la escuela diurna de la iglesia y no tenía ningún novio conocido del que pudieran sospechar. Las amigas la describían como una chica que siempre estaba sonriente y que era una buena amiga, que le gustaba cantar. En el 1902 vivía en el 1747 de Fulton Street. En ese momento, Nora, que entonces tenía 15 años, decidió dejar la escuela y buscar un empleo para ayudar a su madre con sus hermanos más pequeños. El 6 de enero se inscribió en una agencia de teatro, donde le confirmaron que tenía una gran voz para ser soprano. 2 días después, apareció el siguiente anuncio en el diario Crónicas de San Francisco. Decía lo siguiente: se busca niñera, jovencita blanca para cuidar un bebé, buen hogar y buen salario. Al pie del anuncio había una nota en la que indicaban que respondieran con un anuncio. Nora Fuller respondió el sábado y recibió un correo postal que decía lo siguiente: señorita Fuller,
En respuesta a mi anuncio, por favor, preséntese en el restaurante popular, en el 55 de Gary Street, y pregunte por el señor John Bennett, a la 1 en punto. Si no puede venir a la 1 en punto, venga a las 6. Firma John Bennett. La señorita Fuller envió a Nora la cita y la niña se llevó la tarjeta postal. Aproximadamente una hora después, sonó el timbre del teléfono de la casa de Nora. Respondió su hermano de 12 años, una voz nerviosa e irritante, que sonaba como la de Nora. Le dijo que estaba en la casa del señor Bennett, en el 1500 de Gary Street, y que su empleador quería que ella se quedara de inmediato trabajando. Posteriormente se supo que aquella dirección era un lote baldío. El niño le dijo el mensaje a su madre, quien le indicó que le dijera a Nora que volviera a casa y que fuera a trabajar el lunes. El niño repitió el mensaje y la persona del otro lado dijo «está bien», pero antes de que el niño pudiera decir algo más, colgaron el teléfono. Nora Fuller nunca volvió a casa. Unos días después, la madre notificó a la policía. Por razones que se desconocen realmente, la señora Fuller esperó una semana completa para decirle a la policía que su hija estaba desaparecida. Quizás tendría que haber ido antes, si hubiera prestado atención a la dirección que dio Nora. El 1500 de Gary Street era un terreno baldío. Quizás era una señal que estaba dando Nora. La policía descartó la desaparición de Nora casi de inmediato y le dijo a su madre y al público que la mejor amiga de Nora se había escapado recientemente, por lo cual lo más probable era que ella también hubiera escapado. No tomaron en cuenta las teorías de la madre de que había sido secuestrada por un supuesto empleador, un hombre que buscaba una niñera. Pasaron las semanas, pasó enero y se convirtió en febrero, sin ninguna señal de Nora. El propietario de un restaurante local, el restaurante popular, recordó más tarde que a las 5:30 más o menos del día que desapareció Nora, un hombre que había estado frecuentando el lugar durante un tiempo, al que conocían como filete de lomo, porque era lo único que comía este cliente, le dijo que una jovencita se dirigía hacia el restaurante y que la enviaran a su mesa cuando llegara. Filete de lomo, como le decían en el restaurante, esperó con visible impaciencia durante aproximadamente media hora. Después finalmente salió del local, y esa fue la última vez que lo vieron. No regresó nunca más. El 8 de enero, 3 días antes de la desaparición de Nora, un hombre que se presentó como C.B. Hodkins fue a una oficina de bienes raíces. Se dirigió a un empleado y preguntó por los detalles de un edificio de 2 pisos en alquiler en el 2211 de Southern Street. Los términos fueron satisfactorios para Hodkins, pero el hombre de la inmobiliaria le pidió todas las referencias posibles para el inquilino. Él respondió que no podía dar ninguna, ya que era un forastero en la ciudad, pero como el hombre tenía un aspecto atractivo, el secretario le dejó la llave. Cuando se reencontraron, después de que pagara un mes completo de alquiler adelantado, el hombre firmó como C.B. Hodkins el contrato. Dijo que se hospedaría en el hotel Golden West con su esposa. La descripción de Hodkins era idéntica a la descripción de John Bennett, el hombre que iba a diario a cenar un filete de lomo y que al dueño del restaurante le había dicho que se llamaba John Bennett. John Bennett tenía entre 35 y 40 años, con hombros anchos y, según decían, era musculoso. Su estatura era alta, tenía piel clara y un bigote rojizo, casi marrón. Le contaba a la gente que estaba estudiando para convertirse en ministro y a veces vestía ropas de oficina. La desaparición de Fuller siguió siendo un misterio durante todo un mes completo, hasta que expiró el contrato de alquiler de la casa de C.B. Hodkins. El 8 de febrero, un inspector de corredores de bienes raíces, que era dueño de la casa, se acercó para asegurarse de que estuviera en condiciones para los nuevos inquilinos. Supuestamente, C.B. Hodkins ya se había marchado. Le había advertido que solo se quedaría un mes. Entró con una llave maestra
pero al no encontrar muebles en el piso inferior, subió las escaleras, donde encontró la puerta de una habitación cerrada. La abrió. La habitación estaba en penumbras. Vio una prenda de colores brillantes en el suelo, pero sintió que algo no estaba nada bien. Salió apresuradamente del edificio y llamó a un oficial llamado Gill. Le pidió que lo acompañara de regreso a la casa. El oficial entró en la habitación y al levantar la persiana encontró el cadáver de una joven tendida, como si estuviera dormida en la cama. Sobre la cama había 2 sábanas nuevas, que nunca habían sido lavadas, una manta y una colcha. Una silla vieja era el único mueble en la casa. No se pudo encontrar ni comida ni platos. Tampoco había medio de calentar o de iluminar la casa, ya que el gas no estaba conectado. La ropa de la niña estaba en el dormitorio, y también su bolso, que no contenía dinero. Finalmente, habían encontrado a Nora Fuller. La policía no tardó en establecer que el hombre que alquiló la casa, el hombre que colocó el anuncio en el periódico, el hombre conocido como Bife de Lomo, eran seguramente una misma persona. ¿Pero quién era? El registro de la habitación donde asesinaron a la niña no dejó evidencia. Todo lo que encontraron aparte de la ropa y el bolso de la víctima fueron unas colillas de cigarro y una botella de whisky medio vacía. No había artículos de tocador en la casa, excepto una toalla. Hoy en día se hubieran realizado pruebas de ADN en esas colillas de cigarro, pero en el 1902 esto era algo que no existía. Se encontraron muchas cartas dirigidas a un tal C.B. Hawkins, del 2211 de Sutter Street. Eran cartas sin información, era publicidad. Una de las cartas tenía un matasellos del 21 de enero a las 11 p.m., días después de la desaparición de Nora Fuller, y había sido abierta por alguien, y después había sido colocada en la chaqueta de la niña, que se encontró en la habitación. La señora Fuller identificó la ropa como perteneciente a su hija, y posteriormente identificó el cuerpo de Nora. Nunca se encontró rastro de la tarjeta postal que Nora recibió de John Bennett. Un vecino, unas semanas antes, recordaba haber visto a una joven vestida de rojo correr las cortinas del dormitorio, mirar hacia afuera y luego desaparecer, aparentemente llamada por otra persona de la casa, desde la ventana. No se había visto a nadie más entrar o salir de esa propiedad. El doctor Charles Morgan, el toxicólogo de la ciudad, examinó el estómago y no encontró rastro de drogas o venenos, a excepción de una manzana, que evidentemente la chica había comido 1 o 2 horas antes de su muerte. El estómago estaba vacío. Había una ligera congestión en el estómago, que era posiblemente debido a tomar alguna bebida alcohólica cuando el estómago no está acostumbrado. La señora Fuller dijo que Nora había comido una manzana poco antes de salir, el 11 de enero. El cirujano de la autopsia encontró 2 marcas negras en la garganta, una de cada lado de la faringe, y como había una ligera congestión de los pulmones, concluyó que la muerte se debió a estrangulamiento. Pero la niña había sido agredida también de otras maneras, y su cuerpo estaba espantosamente mutilado. Evidentemente, había sido abusada sexualmente varias veces. El detective John Seymour se hizo cargo del caso. La investigación sobre su muerte tampoco fue concluyente. El testimonio más interesante lo ofreció una de las amigas de Nora, Madge Graham, la mejor amiga de Nora. Dijo que John Bennett era un hombre mayor que cortejaba a Nora. Afirmó que hablaban con frecuencia por teléfono y que se habían reunido al menos una vez en secreto. Graham habló después de la muerte de Nora. Contó de que John se vestía como todo un caballero y que tenía mucho dinero, pero supuestamente John Bennett desapareció de la vida de Nora 3 semanas antes de su muerte. No tuvieron ningún contacto, por lo que este anuncio era una trampa para la niña. Un dato curioso era que su amiga, Graham, vivía solo 150 metros de la casa donde murió Nora.
Solamente 4 días antes de la desaparición de Nora, Hopkins compró una cama y un juego de sábanas y un cobertor barato, y el empleado de esta tienda lo describió con una apariencia física muy similar a todos aquellos que también habían hablado con John Bennett, o con C.B. Hopkins, 2 días antes de la muerte de Nora. Entregó la cama en la dirección que este hombre le había dado. Añadió que se notaba que estaba nervioso. Otro amigo de Fuller recordó haberla visto en un parque local con un hombre que coincidía con las descripciones dadas de C.B. Hopkins. Nora estaba impresionada por el escenario y soñaba con convertirse en actriz. Hubo algunas sugerencias de que el misterioso Bennett se había presentado a la niña como alguien que podía ayudarla a lanzar su carrera teatral. Nadie en ese momento pareció tomar en serio la historia de Graham, lo cual es sorprendente, porque explicaría mucho sobre este caso en particular. Era obvio que la niña había sido engañada por un hombre adulto con el cual había estado hablando por teléfono y había tenido un encuentro en una plaza. Lo que muchos creían era que este hombre le prometió fama a Nora. Nora se encontró con este tipo en las puertas del restaurante. El experto en caligrafía examinó la letra de Bennett, el anuncio que había puesto de Se Busca Niñera, y también la firma de C.B. Hopkins en el contrato cuando alquiló la casa, y descubrió que ambos eran escritos por la misma persona. Lo más parecido a una pista que la policía consiguió sobre el asesinato de Fuller fue cuando le llamó la atención un contable llamado Charles Hadley, que había robado dinero de su empresa y había desaparecido. Charles Hadley trabajaba para The Examiner cuando Nora desapareció, y a partir del 18 de enero no volvió a su trabajo, y un compañero avisó a la policía de su desaparición. Su novia dijo a los investigadores que su letra se parecía mucho a la firma de C.B. Hopkins, que había aparecido en los periódicos. Hadley y su novia claramente no se habían separado en buenos términos. Continuó diciendo con entusiasmo a los investigadores que estaba segura que la letra era la misma. Hadley había leído con atención el artículo sobre la desaparición de Fuller, lo que lo perturbó mucho. Según su novia, ella había encontrado algunas prendas suyas que tenían sangre. Él era muy aficionado al filete de lomo. La policía se interesó aún más cuando se enteró de que se buscaba a Hadley por malversaciones de fondos en Minneapolis, bajo el nombre de Charles Starr. Las revelaciones de su novia, ya fueran o no verdaderas, eran un ejemplo desconcertante para la policía. Aproximadamente 2 años antes del asesinato de Nora Fuller, Hadley atrajo a una niña de 15 años a una habitación de un hotel y abusó sexualmente de ella. Después de hacerlo, compró diamantes y joyas en una joyería en San Francisco y se la dio a la niña para que se mantuviera en silencio. Un año después del asesinato de Nora, declaró una mujer casada y respetada, que residía en San Francisco, que le había sucedido esto con un hombre llamado Hadley. Se hizo una búsqueda de Hadley, pero el empleado había desaparecido para nunca más ser encontrado. Seguramente no era el primer homicidio del tal John Bennett. La muerte de Fuller fue tan obvia y escalofriante y tan planeada de antemano que era casi ritualista. En realidad, da a pensar que quizás la niña había caído en las manos de algún desconocido asesino serial, o de alguien que estaba acostumbrado a hacer cosas similares, o de alguien que quizás ya lo había hecho por lo menos una vez. La novia de Hadley tenía una fotografía en su habitación, y en la parte posterior había escrito su nombre, C.B. Hadley, muy parecido a C.B. Hopkins. La letra de Hadley resultó ser idéntica a la letra de C.B. Hopkins. Vale la pena mencionar que las personas que eligen un alias a menudo seleccionan uno que suene parecido a su propio nombre. Determinaron de inmediato que la persona que escribió C.B. Hadley en la fotografía también escribió C.B. Hopkins en el contrato de alquiler. Si bien Hadley
había tenido siempre el mismo físico. Tenía un parecido físico con Hopkins. Siempre estaba afeitado, y su novia declaró que había visto a Hadley usar un bigote marrón falso en la casa. Un comerciante había declarado que había sido compañero de Hadley y que mientras estaba de vacaciones había visto a Hadley llevar un bigote falso. Su novia hizo unas declaraciones adicionales, sustanciales. Dijo de todo de Hadley. Dijo que recordaba que después de la desaparición de Nora Fuller se veía molesto y había tomado como costumbre todas las mañanas levantarse temprano, tomar el diario y encerrarse en el baño. Hadley dejó su dinero en cierto banco de la ciudad, donde permanece incluso hasta el día de hoy. Se hizo una investigación sobre su pasado y se descubrió que su verdadero nombre era Charles Starr y su respetada madre residía en Chicago. El país se inundó de personas acusando a Hadley por el asesinato de Nora Fuller y pidiendo su captura de inmediato, pero nunca fue localizado. Muchos creen que Hadley se quitó la vida, aunque esta no era la primera vez que Hadley desaparecía o escapaba. 14 años atrás, huyó de México para evitar problemas financieros. Llevaba un bigote falso. Hadley fue acusado formalmente del crimen y se ofreció una recompensa por su captura, aunque desafortunadamente nunca lo encontraron y no existe ninguna evidencia de que se haya suicidado. Alguien se salió con la suya en el asesinato de Nora Fuller. Muchas personas habían visto al asesino, eso es lo más raro. En la tienda de muebles, donde compró el juego de sábanas, el restaurante, el agente inmobiliario, todos coincidieron en que se parecía a Hadley. En cuanto a Nora, su primera desaparición no fue la última. Nora fue enterrada en el cementerio de San Francisco sin una lápida y se perdió hace mucho tiempo. Se perdió el lugar donde está enterrada. Se me ocurrió buscar la casa donde fue encontrado el cuerpo de Nora Fuller hace 119 años. Y para mi enorme sorpresa me di cuenta de que se ve tan inquietante y similar a lo que era hace 119 años atrás. La casa sigue existiendo, prácticamente no cambió. La única diferencia es una parte nueva. El asesinato de Nora Fuller sigue siendo uno de los casos más fríos y más misteriosos de San Francisco. Todas las pruebas sobre su muerte se destruyeron en el incendio de San Francisco de 1906, y es muy poco probable que se presenten nuevas pruebas después de 119 años. El caso de esta niña lamentablemente seguirá siendo un misterio sin resolver. Toda su historia y todos los datos que se encuentran sobre este asesinato fueron rearmados en otro expediente a base de las notas periodísticas y de algunos testigos vivos que quedaban cuando rearmaron el expediente de Nora Fuller. Lamentablemente, el caso de Nora Fuller no pudo resolverse. No hay 100% de firmeza de que haya sido Hadley, pero es un sospechoso demasiado fuerte, sobre todo porque ya había atacado a una niña de 15 años, 2 años antes del asesinato de Nora. El hecho de que cambiaba tanto de nombre, lo que varias personas lo vieron, veían a un hombre exactamente igual a Hadley, pero con un bigote marrón, medio rojizo, así que como que no hay muchas dudas de que no haya sido Hadley. El asesinato de Nora Fuller de esta forma estaría resuelto, se habría descubierto quién la asesinó, pero nunca estuvo en la cárcel, nunca logró encontrarse a Hadley. Muchos piensan que huyó a otro país, otros creen que se suicidó. Aparentemente, estaba enamorado de Nora Fuller, y ella los últimos días de su vida le había contado a una amiga que le tenía un poco de miedo, y que hacía bastante tiempo que ya no hablaba con Bennett. Lamentablemente este tipo se salió con la suya, y esto es algo que sucede mucho de jóvenes, tanto chicos como chicas, que van a una entrevista de trabajo y desaparecen. Si sos menor de edad o vas a ir a una entrevista de trabajo,
medio extraña, sobre todo ahora con esto que buscan trabajo en internet y se citan con personas para entrevistas de trabajo. Tendrías que ir acompañado, sí o sí, al menos que te acompañen hasta la puerta. Nunca tenés que ir a una entrevista de trabajo, de un trabajo de este estilo, que no sea una empresa, que no sea un trabajo fijo, firme, en blanco. Solo jamás. Seas o no seas menor de edad. Si sos menor de edad, todavía mucho más tenés que ir acompañado. Porque esto que le sucedió a Nora Fuller hace 119 años sigue sucediendo constantemente todavía. Para mí este tipo conoció a Nora, es mi opinión personal. Este Tar Hadley, que en realidad su apellido era Star, conoció a Nora, la cautivó con esto de que parecía un hombre de mucho dinero, le ofreció seguramente algún trabajo en un teatro porque la amiga de Nora contó que John Bennett le había regalado varias entradas para ir al teatro con sus amigas. Seguramente la engañó por este lado porque Nora tenía mucho talento en la actuación y su voz, según estuve leyendo, era una voz impresionante que encajaba perfectamente para hacer ópera. Y solo tenía 15 años. Imagínense en el talento que tendría esta niña. Ella debe haber notado algo extraño porque también leí en una página que este hombre, en el primer encuentro que tuvieron en un parque, le había regalado un vestido muy costoso y aparentemente habría insinuado algo que a Nora no le gustó, y fue por esto que dejó de hablarle. Durante 3 semanas antes de su muerte ya no le hablaba por teléfono a Bennett y le había contado a varios amigos que le tenía un poco de miedo y que ya no iba a volver a verlo nunca más. Yo creo que este hombre, sabiendo de que Nora necesitaba trabajar, que había dejado la escuela para ayudar a su mamá, puso esta nota y Nora fue y lo encontró en la puerta del restaurante. Su sorpresa debe haber sido grande. Aparentemente caminaron hacia una dirección donde él le dijo que vivía, pero era un terreno baldío. Para mí la llevó hacia ese lugar claramente o para desmayarla o para someterla y llevarla a la casa que previamente había alquilado y había organizado todo para tener a Nora ahí. Y la asesinó el mismo día que la encontró. Seguramente después de haberla sometido a Nora, la hizo llamar por teléfono a la casa, como para ganar tiempo con la madre de Nora sobre todo. Y Nora llamó y dio esta dirección falsa, que para mí lo hizo para que sospecharan de que algo no estaba bien. Es un caso sumamente aterrador que sigue pasando todos los días. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.